A lo largo de la historia de la Iglesia, los grandes avivamientos espirituales han surgido en momentos de profunda necesidad, cuando el pueblo de Dios ha experimentado frialdad espiritual, conformidad con el mundo o pérdida de su primer amor. El Señor ha levantado hombres y mujeres que han clamado por una renovación genuina de la vida cristiana. Charles Finney fue uno de esos instrumentos usados por Dios para llamar a la iglesia al arrepentimiento, la oración ferviente y la búsqueda de un despertar espiritual. En este segundo capítulo, Finney aborda una pregunta fundamental: ¿cuándo puede esperarse la llegada de un verdadero avivamiento? Antes de responderla, el autor examina las señales que revelan la necesidad urgente de una intervención divina en la iglesia y destaca la importancia de buscar el avivamiento en el momento oportuno. Su análisis no se limita a la teoría, está basado en observaciones pastorales, experiencias históricas y principios bíblicos que muestran cómo Dios obra entre su pueblo. Tomando como punto de partida la oración del salmista: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti, Salmos 85:6, Finney enseña que los avivamientos no son acontecimientos misteriosos ni fortuitos, sino manifestaciones del poder de Dios que suelen estar precedidas por una profunda convicción de pecado, una intensa carga por las almas perdidas y una perseverante vida de oración. Este capítulo desafía al lector a examinar honestamente su condición espiritual y la de su congregación. También lo invitan a considerar si existen en su vida las evidencias que preceden a una obra renovadora del Espíritu Santo. Más que una reflexión histórica, estas páginas constituyen un llamado urgente a buscar a Dios con todo el corazón y a esperar con fe que Él puede volver a dar vida a su pueblo. Mientras tanto, suscríbete al canal o danos un me gusta para poder bendecir a otros. Capítulo 2. La probabilidad de que vendrá el avivamiento. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Salmos 85:6. Parece ser que el salmo arriba citado se escribió un poco después del regreso de los judíos de la cautividad de Babilonia, pues la palabra volverás quiere decir hacer otra vez y se refiere en este versículo al avivamiento o avivamientos del pasado. Así que, el salmista creía que Dios había tratado muy favorablemente a su pueblo. Y mientras estaba contemplando la bondad de Dios de haberlos restaurado otra vez a la tierra prometida, mirando a los desfavorables prospectos futuros, brotó de su corazón la oración: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Puesto que Dios había restablecido las ceremonias exteriores de su religión entre ellos, rogó a Dios que Él les trajese un avivamiento interior o personal para que se cumpliese la obra. En el primer capítulo se explicó acerca de 3 puntos importantes. ¿Qué no es un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? ¿Y cuáles son los medios que promueven un avivamiento? En este capítulo también abordaremos 3 puntos. 1. ¿Cuándo se necesita un avivamiento? 2. La importancia del avivamiento a su debido tiempo. 3. ¿Cuándo se puede tener la expectativa de que vendrá el avivamiento genuino? Consideremos el primer punto. ¿Cuándo se necesita un avivamiento? Cuando hace falta el amor fraternal y la confianza entre los que profesan ser cristianos, o digamos, cuando los cristianos han caído o se han apartado y no tienen el amor sobrenatural entre ellos, ni la confianza los unos hacia los otros, entonces se ve claramente que se necesita un avivamiento, y debemos clamar a Dios para que Él lo mande. En verdad, si están viviendo mezquinamente no son dignos de experimentar tales cosas, tampoco lo merecen, si no quieren vivir en la santidad. Dios ama a todos los hombres, pero ama más a los que viven en la santidad. De igual modo, los publicanos se aman los unos a los otros. No obstante, solamente los santos pueden amarse unos a otros con el amor divino. Al ver la imagen de Cristo en su hermano, es más fácil amarle.
Así que cuando hace falta el amor divino en iglesia alguna, se precisa de un avivamiento en ella. Cuando existen disensiones, celos o blasfemias. Tales actitudes demuestran que los cristianos se han apartado de Dios y que ellos deben esforzarse en buscar el avivamiento. La experiencia cristiana no puede prosperar junto con estas actitudes, y nada puede conquistarlas, sino una genuina obra de Dios. Se necesita un avivamiento cuando existe un espíritu mundano en la iglesia. La conformidad al mundo en el vestuario, usar vestuario ostentoso, asistir a fiestas, buscar placeres carnales, leer novelas u otros libros mundanos y cosas semejantes, Gálatas 5:21, manifiestan que la iglesia se ha apartado de Dios y necesita un avivamiento. Cuando los miembros de la iglesia siguen cayendo en graves y escandalosos pecados, sin poder apartarse de ellos. En tales circunstancias, la iglesia debe despertarse y levantarse para clamar a Dios por el avivamiento. Al verse a sí mismo en tal estado, una condición miserable que le da al mundo una buena excusa para burlarse del cristianismo, la iglesia debe preguntar a Dios: ¿qué le pasará a su gran nombre? Se necesita un avivamiento cuando existe un espíritu de controversia en la iglesia o la comunidad. El espíritu del cristianismo no es un espíritu de controversia, y la verdadera religión no puede prosperar donde éste prevalece. Cuando los malos triunfan sobre la iglesia, vituperándola, también se necesita un avivamiento. Cuando los pecadores andan descuidadamente, sin darse cuenta de que están rumbo al infierno, es el deber de la iglesia, el de despertarse y ponerse en la brecha. Así como el atalaya, la iglesia debe anunciar a los pecadores el peligro en el que se encuentran. ¿Dormir? ¿Debe dormir el atalaya y permitir que la ciudad sea destruida? ¿Cómo se valoraría tal atalaya? Sin embargo, es culpa de la iglesia que duerme mientras los pecadores a su alrededor están cayéndose dentro del fuego del infierno. Ahora consideremos el segundo punto. La importancia del avivamiento en estas circunstancias. Solamente un genuino avivamiento puede borrar el mal testimonio que empaña a la iglesia de hoy y restaurar el cristianismo a un lugar de valor a los ojos del mundo. Sin un avivamiento, el reproche continuará encubriéndola más y más hasta que caiga en el desprecio universal. La iglesia puede hacer cualquier otra cosa que le plazca, puede cambiar la opinión de la sociedad en algunos aspectos, pero no hará ningún bien real. De hecho, la condición espiritual va a empeorarse en vez de mejorarse. Se puede construir un nuevo templo, colocar bancos muy finos, pintar todo de colores brillantes, comprar instrumentos musicales y hacer todo lo necesario para producir un espectáculo. Tal vez así se podrá atraer a los inconversos e impresionarles, pero la realidad es que todo eso no producirá cambios duraderos en ellos. De hecho, les hará más daño espiritual, engañándoles y encauzándolo hacia una falsa religión. Los medios carnales para impresionar y atraer a los inconversos resultan efectivos para llenar las iglesias, pero allí también se encontrará la mundanería. Los cristianos necesitan despertar y recibir un derramamiento del Espíritu Santo, o el mundo va a tener suficientes razones para burlarse de ellos. Solamente el avivamiento genuino puede restaurar el amor divino entre los miembros de la iglesia. El avivamiento es el único remedio capaz de lograr esto. El maravilloso amor del Espíritu Santo que se derrama sobre los santos en un avivamiento es tan fuerte que muchos dicen que es imposible expresar. Los hermanos no pueden estar llenos de este amor sin tener mucha confianza entre sí, de igual modo, no pueden tener confianza entre sí sin tal evidencia de piedad como la que se ve en un avivamiento. Así, cuando alguien reconoce que ha perdido la confianza hacia otros miembros de su iglesia, debe buscar el avivamiento. Al ministro que ha perdido la confianza de los miembros de la iglesia, le toca buscarla a través del avivamiento. No es que debe buscar el avivamiento solo para ganar la confianza, pero la verdadera confianza solamente se encuentra en el avivamiento. De igual manera, cualquier miembro de la iglesia que se percate que otro miembro está alejado de él en su corazón, debe solucionar el problema buscando el avivamiento genuino. Primero, debe buscar un avivamiento personal, para que el hermano alejado pueda percibir en su vida el amor divino y la imagen de Cristo. De esa manera, el espíritu de avivamiento correrá por todas partes de la iglesia, la confianza entre los miembros de ella se renovará y el amor fraternal prevalecerá de nuevo. Cuando abunda el pecado en la iglesia,
Solamente un avivamiento puede frenar los juicios de Dios sobre su pueblo. Piénsalo. Si el avivamiento es un milagro que no involucra a los hombres y la iglesia no puede hacer nada para producirlo, así como no puede producir la lluvia, entonces sería tontería predicar que la iglesia debe arrepentirse y buscar el avivamiento para escaparse de los juicios de Dios. La verdad es que los cristianos son más responsables por no avivar el fuego de Dios en sus corazones que los inconversos de no ser salvos. Esto sí es seguro, si los cristianos duermen, los juicios de Dios sobrevendrán, de igual manera que Dios visitó a los judíos del Antiguo Testamento por no haber atendido a las palabras de los profetas. ¿Cuántas veces hemos visto iglesias enteras, hasta denominaciones enteras, caer en la condenación, por no haber respondido a la llamada de Dios de despertarse y orar con estas palabras? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Solamente un avivamiento puede preservar a la iglesia de la apostasía y de la aniquilación, porque una vez emprendido ese camino a la ruina, la maquinaria humana no puede ayudar. Si tal iglesia recibe nuevos miembros, serán de la clase mundana. Sin avivamientos, los que se apartan del Evangelio sumarán más que los que se acercan. De hecho, han existido iglesias en este país que tuvieron que cerrar permanentemente las puertas debido a que no podían conseguir nuevos miembros. Cierto ministro me contó que él había trabajado como misionero en el estado de Virginia, en el mismo distrito donde el destacado evangelista Samuel Davis había predicado. La iglesia de aquella fogosa antorcha de verdad evangélica se había reducido tanto que ahora solo contaba con un solo miembro varón. Aquella iglesia se enorgulleció tanto, y como resultado fue reducida hasta casi desaparecer. Otra iglesia, en el estado de Pensilvania, que anteriormente prosperaba, se negó a buscar el avivamiento. Como consecuencia, se desmenguó tanto que no había alguien para ayudar al pastor en la obra. Tales historias serán la historia de cualquier iglesia que se niegue al avivamiento auténtico. El avivamiento es el único recurso que la iglesia tiene disponible para prevenir el endurecimiento de los impíos. Sin avivamiento, estos van a endurecer sus corazones más y más, escuchando las predicaciones sin responder a ellas. Esto es triste, porque los mismos van a experimentar un juicio más severo que los que nunca habían escuchado el Evangelio. Amigo cristiano, tus hijos y amigos van a sufrir mucho más en el infierno por haber rechazado el Evangelio si no viene un verdadero avivamiento que los convierta. Mejor habría sido que no hubieran escuchado predicaciones, o la Biblia, o haber asistido a campañas de evangelización, etc., que haber tenido las mismas, sin el genuino avivamiento. El Evangelio es ciertamente olor de muerte para los que no cuentan el mismo como olor de vida para vida, 2 Corintios 2:16. El avivamiento abre camino a la auténtica santificación, al crecimiento en gracia y a la conformación a la imagen de Cristo. ¿Qué quiere decir crecer en gracia? ¿Es escuchar sermones y aprender unas nuevas formas de religión? En ninguna manera. El cristiano que busca crecer en gracia de este modo, sin hacer nada más, está alejándose de Dios y está endureciendo su propio corazón. Además, cada semana se le hace más difícil despertarse a su deber de buscar a Dios de todo corazón. Ahora veamos el último punto. ¿Cuándo se puede tener la expectativa de que vendrá el genuino avivamiento? Cuando la providencia de Dios indica que se acerca un avivamiento. Las indicaciones de la providencia de Dios son a veces tan claras que equivalen a una revelación de su voluntad. En tales instancias, los sucesos abren camino a favor del avivamiento tan manifiestamente que quienquiera que tenga los ojos abiertos puede ver que el avivamiento vendrá pronto, como una revelación del cielo. Esto ha ocurrido tan perceptiblemente, una y otra vez, en este país, que aún los más escépticos declaraban que Dios iba a venir para derramar su Espíritu Santo sobre la comunidad y beneficiarla con un avivamiento. Hay varias estrategias que Dios usa para declarar su voluntad a sus hijos, a través de señales en los eventos, el empleo de los medios, los tiempos, la salud, etc. Algo peculiar y asombroso ocurre, y todos pueden reconocer que la mano de Dios está obrando. Cuando la maldad de los impíos está llegando a su colmo, tanto que los cristianos son movidos a la tristeza, la humildad y la aflicción del alma, es evidencia que el avivamiento se acerca. Parece que muchas veces la maldad alrededor de los cristianos no les molesta.
Si hablan de ella, es de una manera ligera e indiferente, como si no hubiera esperanza para los pecadores. Además, tienen una disposición de regañar en lugar de tener misericordia a los perdidos. No obstante, en ciertas ocasiones, la conducta repugnante de los impíos les impulsa a los convertidos a orar, ablandándoles y causándoles mucha tristeza, de tal manera que gimen todo el día, suplicando a Dios para la salvación de los incrédulos, en vez de regañarles. Cuando sucede esto, es que el avivamiento viene. De hecho, ya ha llegado. A veces los infieles se opondrán a la religión. Pero en lugar de desanimar a los hermanos, estos se levantarán y empezarán a orar, clamando a Dios. Y cuando esto sucede es claro que el avivamiento viene. El hecho de que la maldad prevalece en una comunidad no es señal de que el avivamiento no puede entrar allí. De hecho, muchas veces esta es señal de que Dios quiere empezar una obra en aquel lugar. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Isaías 59:19. Por esto, se puede discernir que el avivamiento se acerca, a razón de que el diablo está levantando oposición. Sin duda, siempre se verá uno de dos resultados cuando el diablo trata de estorbar el mover de Dios, o impulsará a los cristianos a buscar a Dios más seriamente, o los empujará a las maniobras carnales, que solamente pueden estorbar la obra redentora de Cristo. Si los cristianos han puesto sus esperanzas solamente en Dios, y si queda algo de preocupación por las almas perdidas, las circunstancias inquietantes que el enemigo ha iniciado les impulsarán al avivamiento. Entonces, cuando Satanás esté furioso, solamente provocará a los cristianos a buscar a Dios en oración. De este modo, el diablo no puede parar el avivamiento. He visto el avivamiento derribar los ataques del enemigo en un instante, ocasionando que los adversarios, ya sean estos demonios o humanos, salgan huyendo, y a veces hasta los líderes de la oposición se han convertido. Se puede tener la expectativa de que vendrá el avivamiento cuando los cristianos poseen el espíritu de oración. Es decir, cuando oran como si el avivamiento fuera lo único que desearan. Si los cristianos oran con fervor, esto no quiere decir que oren correctamente. A veces oran por el avivamiento en su comunidad, mientras sus mentes están divagando en otros asuntos, como por ejemplo, en la salvación de los perdidos en tierras lejanas. Sin embargo, cuando sientan la gran necesidad de tener un avivamiento, los cristianos empezarán a orar como locos al considerar que sus parientes y amigos están rumbo al infierno por toda la eternidad. Entonces las oraciones llegan a tener otro tono. ¿En qué consiste el espíritu de oración? ¿De la mucha palabrería y de gritos? En ninguna manera. El espíritu de oración tiene que ver con el estado del corazón, es el deseo incesante y un anhelo profundo que introduce a los cristianos en un estado de agonía por la salvación de los pecadores. De hecho, es una intensidad del alma de la misma clase que llevan muchos, afanándose por las cosas materiales. Pero al cristiano que lleva una carga por los perdidos, lo es desde el punto de vista espiritual. Tan absorto estará en este deseo de redención, que les parecerá a otros que dicho cristiano está delirando. Todo el día y toda la noche la salvación de almas ocupará sus pensamientos. Por supuesto, deberá trabajar y dormir lo necesario, pero siempre, como pueda, estará rogando a Dios en su espíritu para que venga el avivamiento. Un cristiano que tenga este espíritu de oración sentirá angustia por las almas. Este será el tema de sus pensamientos todo el tiempo, y lo hará ver y actuar como si tuviera una carga en su mente. Piensa en ello de día y sueña con ello de noche. Esto es propiamente lo que significa orar sin cesar. Las oraciones de este hombre parecerán brotar de su corazón como un torrente de agua diciendo, Señor, aviva tu obra. A veces la carga es tan pesada, que ni siquiera pueden sentarse o ponerse de pie los que la llevan. Conozco a hombres en este mismo estado de Nueva York que se caracterizan por ser fuertes y robustos, pero padecieron tales momentos de debilidad corporal cuando entraron en agonía por las almas perdidas. Sin embargo, las emociones no siempre son tan fuertes en los que tienen el espíritu de intercesión, pero sí, ocurren con más frecuencia de lo que muchos piensan. Durante los grandes avivamientos de 1826 eran comunes. Y no se trata solo de emociones. Es tal como lo que sintió Pablo, cuando dijo en Gálatas 4:19, hijitos míos,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este fue también el estado espiritual en que se encontraba Jacob en Génesis 32:26 cuando luchaba con el ángel: no te dejaré hasta que me bendigas. Con todo, el espíritu de oración se basa en este profundo, continuo y celoso anhelo por la salvación de los pecadores. Y cuando ya haya empezado esa clase de oración intercesora, se puede decir que el genuino avivamiento ya ha brotado. Y a menos que el Espíritu Santo sea contristado, Efesios 4:30, los que oran así recibirán un avivamiento personal, y los inconversos de su entorno serán tocados en sus corazones. Esto resultará en la salvación de algunos de ellos. Porque su ansiedad y su angustia por su condición aumentarán hasta que el avivamiento comience a hacer la obra en ellos. Un cierto ministro me contó acerca de un avivamiento que ocurrió en su comunidad. Ese comenzó con una celosa y dedicada mujer de su iglesia. Ella empezó a sentir una carga por los pecadores de su vecindad y esto le impulsó a la oración. Pero cuanto más oraba, más pesada era la carga que la afligía, hasta que por fin decidió acudir a ese ministro, pidiéndole que se hiciesen cultos especiales para los inconversos. El ministro no le hizo caso, juzgando que ella estaba descarriada. Pero, tan convencida estaba ella de que la gente vendría a esos cultos, que no temía pedir al ministro una y otra vez que lo hiciera. Ella sentía que el avivamiento se acercaba y Dios derramaría su Espíritu Santo sobre ellos. Una y otra vez, el ministro no le hizo caso, hasta que por fin ella le dijo: si usted no hace cultos por los inconversos, voy a morir, porque vamos a ver un avivamiento. El siguiente domingo el ministro planificó una reunión especial de evangelismo. Hizo una invitación a muchas personas diciéndoles que quería hablar acerca de la salvación de su alma. Bueno, ese ministro no se había percatado para nada de que alguien lo deseaba, solamente dio la noticia por razón de las insistencias de la mujer. Sin embargo, momentos antes de celebrar el culto, se sorprendió al ver que habían acudido muchos de los invitados, interesados en su salvación. ¿Crees tú que esa mujer sabía que el avivamiento se acercaba? A mí me parece que el Espíritu Santo le reveló a ella el propósito de Dios. El secreto del Señor en la versión Reina Valera de 1960 dice: la íntima comunión era con ella, Salmo 25:14, y ella lo reconoció. Había estado tan cerca de Dios, que su presencia sobreabundó en ella, hasta rebosar. A veces la carga espiritual les ha sobrevenido a ministros tanto que, al igual que la mujer de nuestro ejemplo, ellos pensaban que no podían vivir más si el avivamiento no venía. A Dios no le importa quién sea el que ora, implorando que venga el avivamiento, Él solamente busca a una persona que sostenga el espíritu de la oración intercesora, perseverando en ella hasta que el avivamiento se derrame. El primer rayo de luz que resplandeció en las tinieblas que posaban sobre las iglesias del condado Oneida, ubicado en el estado de Nueva York, en el otoño del año 1825, apareció por medio de una mujer enferma. Ella nunca había sido testigo de un avivamiento de gran magnitud, pero su alma empezó a sentir la carga por los perdidos. Luego, comenzó a agonizar por ellos. De hecho, ella misma no entendía lo que pasaba consigo, sin embargo se entregó a la oración más y más, hasta que le pareció que la agonía que sentía destruiría su cuerpo. Pero, con el tiempo, persistiendo en la oración, el gozo la llenó, y ella exclamó en voz alta: Dios ha llegado. Dios ha llegado. No hay duda alguna, la obra ya ha comenzado y está extendiéndose sobre toda esta región. Así el avivamiento brotó en su propio hogar y casi toda su familia se convirtió. Luego, el fuego pasó a toda la comunidad y a la región alrededor. Ahora, ¿piensas tú que esa mujer fue decepcionada? No lo creo. La verdad es que ella había prevalecido con Dios en la oración. Había sufrido en dar a luz a las almas y ella lo entendió y podía regocijarse. El avivamiento llegó a la región a través de esa mujer, junto con otras personas que experimentaron cosas semejantes. Estoy compartiendo solamente la historia de ella, pero había otras historias similares. Por lo general, hay muy pocos que profesan ser cristianos que realmente conocen esa clase de oración que prevalece. Me maravillo que hay tantas historias acerca del avivamiento, de las cuales parece que nadie entiende de dónde vinieron, como si los avivamientos ocurrieran sin causa.
En esas ciertas historias de avivamiento sin causa, yo he indagado las circunstancias, queriendo saber el cómo y el porqué de ellas. Escúchame, por favor. Si tú quieres saber por qué Dios ha derramado su espíritu sobre una iglesia u otra que ha experimentado un genuino avivamiento, busca entre los miembros de ella por alguien que, probablemente, no es muy reconocido, y siempre hallarás a una persona que ha estado orando y agonizando por la salvación de las almas. Aquella persona había de continuar en esa intercesión hasta que se vieron resultados. Puede ser que el ministro y los otros miembros de la iglesia estaban dormidos, y de repente tuvieron que darse cuenta de que la presencia de Dios estaba moviéndose entre ellos poderosamente. Pero siempre vas a hallar que en los avivamientos había por lo menos una persona que superó en la oración, hasta que la bendición cayó sobre la iglesia. Normalmente, el avivamiento se esparce a la misma extensión que se hubiera extendido el espíritu de oración intercesora. Pero no voy a hablar más sobre el tema de la oración, pues quiero tocarlo más ampliamente en otro capítulo. Otra señal de que el avivamiento se acerca es que los ministros se empeñarán en él y en la conversión de almas. Me parece que muchos de los esfuerzos de los ministros están en otros asuntos y predican y laboran sin preocuparse de la salvación de las personas. No hay esperanza de que venga el avivamiento donde tales predicaciones se encuentran. El avivamiento no se producirá hasta que alguien se esfuerce en él. Cuando esto sucede, y el predicador está deseoso de revivir a la congregación, prepárate para la venida de una manifestación gloriosa de Dios. Como se explicó en el capítulo anterior, cuando las leyes del avivamiento se ponen en práctica, se producirá exactamente en la misma manera que las semillas producen cosechas. Yo creo que, poniendo por obra las leyes del avivamiento, la cosecha de almas es más segura que la cosecha de las siembras. Así creo porque lo espiritual es mucho más importante que lo físico, y Dios lo entiende. Si revisamos la historia de la Iglesia y lo que dice la Biblia, hallaremos que había menos fracasos en las cosechas espirituales que en las naturales, si las leyes de éstas se aplicaban fielmente. La explicación está en que en la naturaleza existen otras influencias o factores que la sola ley de la siembra y la cosecha. Por ejemplo, un agricultor puede sembrar trigo. Pero si no vienen las lluvias, las semillas no van a germinar. O quizás, sí germinen, pero una tempestad lo podría arruinar todo. Asimismo ocurre en los negocios, pues pueden ocurrir incidentes fuera del control del negociante. Pero en lo espiritual, no existen tantos factores adversos. A razón de esto, se ven menos fracasos en los esfuerzos para el avivamiento. Lo que sí es cierto es que muy pocos se esfuerzan en él. Dios ha puesto en marcha las leyes del avivamiento y no se puede cambiar o negarlas. El gran avivamiento que ocurrió en Rochester, Nueva York, comenzó entre circunstancias muy adversas. Parecía que Satanás había interpuesto todos los obstáculos posibles. Entre las tres iglesias de esa ciudad había muchos pleitos, Gálatas 5:20. Una de las iglesias no tenía ministro y otra estaba a punto de destituir al suyo. Además, un anciano de la tercera acusaba al pastor de la otra de no tener un buen testimonio, y en una semana esta acusación se trataría ante el presbiterio. Un poco después de la llegada del avivamiento, una de las iglesias se vio en la necesidad de cerrar. Y la otra despidió a su ministro. Y la tercera por poco cerraba también. Tantas adversidades aparentemente desalentadoras que vinieron del enemigo, con el propósito de distraer la atención de los cristianos sobre el avivamiento que se acercaba. Sin embargo, había unas cuantas personas que seguían orando con el espíritu de oración intercesora, y esto les dio valor para seguir adelante en la obra. Mientras más Satanás se oponía al avivamiento, más el Señor levantaba bandera, hasta que al final la obra redentora venció. Otra señal de que el avivamiento se acerca es la de la confesión de pecados entre los hermanos. Cuando no hay avivamiento, sí confiesan sus pecados, pero de manera tibia. Quizás confiesan sus pecados con palabras elocuentes, pero eso no hace nada. No obstante, cuando lo hacen con espíritu quebrantado, la gloria del Señor descenderá y se verá una obra salvadora entre ellos. Vendrá el avivamiento cuando los cristianos se alisten para hacer los sacrificios que son necesarios para abrir camino a la obra del Espíritu. Es imprescindible que ellos estén listos a sacrificar sus negocios, su tiempo y sus propios deseos para adelantar la obra. En especial, los ministros deben prepararse,
ofreciendo sus vidas como sacrificios vivos. Romanos 12:1. A los tibios es preciso hablarles la verdad, aunque posiblemente algunos de ellos vayan a ofenderse y alejarse de la iglesia. Al ministro, le toca seguir adelante, sabiendo que a todos no les va a gustar el avivamiento. De hecho, el ministro tiene que estar dispuesto a sufrir persecución, aún hasta estar en peligro de ser echado de la iglesia por los miembros mundanos. Solamente le toca a él seguir adelante, dejando los resultados en las manos de Dios. Conocí a un ministro que tenía a un joven trabajando con él en un avivamiento. El joven predicaba bastante claro y desafiante. A razón de esto, a la congregación no le gustaba ese evangelista joven. Dijeron: a nosotros nos gusta nuestro ministro y queremos que él predique, no ese joven. Se quejaron tanto que el ministro le dijo al joven: el señor A, quien me da dinero para mi subsistencia, me ha dicho así y así. El señor B, que me ha contado otras cosas. Y el señor C, otras cosas más. Todos ellos piensan que si tú sigues predicando, la iglesia va a tener que cerrarse. Por esto, creo que tú debes dejar de predicar. Así, el joven se fue de esa iglesia. Y el Espíritu Santo también salió de ella, poniendo fin al avivamiento. Aquel ministro, por haberse puesto del lado de los miembros mundanos, ahuyentó al joven. Amaba lo material más que lo espiritual, pues pensaba que aquel joven iba a echar a perder sus ganancias, y terminó echando al joven, exactamente como el diablo quería. Por supuesto, de ahí en adelante las cosas no marcharon bien para esa iglesia. Tanto el ministro como los miembros de la iglesia tienen que estar listos a sacrificarlo todo para que venga el avivamiento. No sirve decir, estamos listos para asistir solamente a algunas cuantas reuniones, pero no más. Tampoco sirve decir, sí, queremos el avivamiento, pero solamente si éste no va a interferir con nuestros negocios y trabajos. Tales personas nunca experimentarán el avivamiento, hasta que estén dispuestos a sacrificarlo todo por el Señor. Los negociantes tienen que estar listos a cerrar sus puestos de venta por 6 meses, si Dios lo requiere. No digo que tienen que hacerlo, solo digo que se precisa de tal voluntad. ¿Qué es mejor, cerrar las puertas por 6 meses o verlas quemadas por un Dios celoso? A mí me gustaría ver un avivamiento tan fuerte que cada negociante en Nueva York cerrara sus puestos de venta hasta que venga la primavera, dedicando su tiempo a la evangelización. Se puede tener la expectativa de que venga el avivamiento cuando los hermanos, en especial los ministros, estén dispuestos a dejar el control de éste en las manos de Dios. Hay ministros que no quieren el avivamiento, a menos que ellos mismos puedan manejarlo, o por lo menos puedan recibir algo de la gloria. No quieren que otros predicadores vengan, dicen que ellos van a permitir a Dios traer el avivamiento a su tiempo. Esto se puede traducir que Dios tiene que mandar el avivamiento a través de los métodos y personas que ellos mismos quieren. Tales hombres van a dormir sin el avivamiento, hasta que se toque la final trompeta, a menos que se humillen, permitiéndole a Dios usar a quienes Él quiera. De hecho, tengo que decir que cuando los puntos anteriores se ven, el avivamiento ya ha comenzado. Debemos desear el avivamiento en cualquier momento en que nos damos cuenta de su necesidad. Si se percata de la frialdad y mundanería entre los hermanos, nos toca buscar el avivamiento. Y si es nuestro deber buscarlo, queda patente que es alcanzable, pues Dios no demanda de su pueblo lo imposible. Primeramente, debemos reavivar nuestra propia relación con Dios, luego, confiando en la promesa de Cristo de estar a nuestro lado en cualquier lugar y circunstancia, nos toca reavivar a los hermanos y salvar a los pecadores, con la expectativa de buen éxito. Así que, cuando los puntos anteriores se ven obrando, los hermanos deben animarse, sabiendo que un avivamiento ya ha comenzado. Les toca apoyar y respaldarlo. Comentarios. Hermanos, se puede discernir si hay necesidad de un avivamiento entre ustedes o no. De igual modo, se puede percibir si este va a ocurrir o no. Ancianos, hombres, mujeres, cualquiera y quien quiera, ¿qué dices? ¿Necesitas tú un avivamiento? ¿Tienes la expectativa de que vendrá? No hay que fingir ignorancia, puedes saber si te hace falta el avivamiento y si tú lo quieres o no. Queda patente el por qué a ti no te ha venido el avivamiento, es porque no lo quieres. No has estado orando, buscándolo insistentemente.
Apelo a sus conciencias. ¿Están esforzándose en promover el avivamiento? Ustedes saben la verdad. ¿Puede alguno de ustedes ponerse de pie y testificar que ha clamado a Dios, diciendo, no volverás a darnos vida, para que tu pueblo se regocije en ti, y se ha arrepentido de cada pecado en su vida, pero Dios no le hizo caso? ¿Quieres el avivamiento? ¿Vas a experimentarlo? Si Dios te pregunta en este momento, con voz audible, ¿quieres el avivamiento?, realmente le contestarías sí. Y si volvería a preguntarte, ¿estás listo a sacrificarme todo?, le responderías sí. Y, cuando quieres empezar, dirías, ahora mismo, Señor, empieza en mi corazón. ¿Así responderías a Dios si Él te hiciera estas preguntas? Fin del capítulo 2.